Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala Spanish, Español. Estamos en el paper 16 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, segunda parte. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo titulado El auge del neocolonialismo en América Latina. El objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con las obras importantes y trabajos hechos acerca del auge del neocolonialismo en América Latina. Se pretende dar un vistazo general sobre el tema y una breve biografía del mismo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. La independencia llegó a América Latina, aunque los acontecimientos en Europa, más que en las Américas, han provenido la ocasión inmediata de ruptura. Las guerras napoleónicas abrumaron España y Portugal, suspendido su autoridad en el Nuevo Mundo. Sin embargo, el establecimiento de estados autónomos a principios del siglo XIX resultó ser más de un político que una revolución social. Las guerras de independencia hispanoamericanas fueron principalmente una serie de disputas entre élites que compitieron en los nuevos mundos y viejos, cada uno de los cuales querían controlar la región en sus propios términos. Aunque en varios momentos de la lucha por la independencia, descontento popular se manifestó y nuevos líderes se adelantaron, especialmente entre los militares. La pobreza de las masas se mantuvo esencialmente sin cambios. Por otra parte, la independencia no hizo nada para alterar las reacciones económicas desiguales entre Europa y América Latina, que fueron la causa del empobrecimiento de la zona en el primer lugar. Gran Bretaña desplazó rápidamente a España como socio comercial más importante de América Latina. Sin embargo, la naturaleza exacta de la dependencia de América Latina, variada con el tiempo, entró en un periodo de rápido crecimiento económico, impulsado principalmente por la revolución industrial en Europa y América del Norte. Por lo tanto, el desarrollo diversificado, a diferencia del mero crecimiento cuantitativo, se mantuvo retrasado y como consecuencia muchos de los problemas sociales heredados del pasado colonial persistieron. Estos iban a tener un impacto significativo en el curso de la política latinoamericana en el futuro. Como la industria en Europa cobró fuerza y comenzó a producir más y más bienes, que había una creciente demanda de materias primas y alimentos. Y América Latina respondió mediante la producción de los bienes que se encontraban en la demanda. Uno o unos pocos productos primarios fueron la base de la prosperidad de cada país, por lo que es altamente vulnerable a las fluctuaciones de la demanda mundial y los precios de estos productos. Argentina y Uruguay dependían del trigo y carne. Brasil, el café, el azúcar y el caucho brevemente. Chile, en el cobre y nitratos. Honduras, sobre los plátanos. Cuba, sobre el azúcar. Como resultado,
el capital europeo fluyó en América Latina, creando ferrocarriles, puertos, plantas de procesamiento y otras instalaciones que se necesitaban para ampliar y modernizar la producción y el comercio. Los ferrocarriles fueron presentados para extraer y no para integrar regiones económicas dentro de los países. Además, el problema era que los extranjeros provinieron la mayor parte del dinero para estas instalaciones, por lo que la región era pronto profundamente en deuda. Fue en este punto en el siglo XIX que América Latina se integró en la economía mundial, en la que se intercambiaban materias primas y productos alimenticios para los productos manufacturados de Europa y América del Norte. Dado que los países de América Latina adoptaron las políticas de libre comercio, que también abandonaron los esfuerzos para crear sus propias industrias, ya que podían comprar los productos manufacturados de los países centrales. El nuevo sistema mundial emergente y lugar de América Latina en esto, como productor de solo materias primas, ponen a América Latina en una posición de dependencia de Gran Bretaña y más tarde los Estados Unidos. En cada país, el sector exportador moderno se convirtió en un enclave que se aisló del resto de la economía y que en realidad acentúa el retraso de otros sectores mediante el drenaje de su mano de obra y el capital. El crecimiento rápido, marcado por las depresiones que a veces terminaban en un colapso total, formaron parte del modelo neocolonial. Tal auge y la caída es la historia del guano peruano, nitratos chilenos y el caucho brasileño. Después de la independencia, los nuevos estados tuvieron que elegir entre autonomía o dependencia. Sin embargo, la formación de la clase empresarial dinámica y el gran mercado interior solo se podía lograr con algunas reformas, como la desintegración de grandes propiedades, la supresión de otros sistemas laborales coercitivos y peonaje, y la adopción de una política coherente de apoyo a la industria nativa. Pero la gran parte de la élite eligió el desarrollo liberal, que subrayó la necesidad de privatizar los recursos públicos, reducir los gastos del gobierno, desmantelar las burocracias estatales, ofrecer incentivos a los inversores extranjeros y fomentar el comercio de exportación. La mayoría de las élites latinoamericanas, por lo tanto, eligieron el camino más fácil de dependencia continua. Con el primer Gran Bretaña y más tarde los Estados Unidos en sustitución con España como la metrópoli. América Latina en el siglo XIX, sin embargo, produjo algunos esfuerzos serios para romper con este patrón de dependencia. Un proyecto notable y un éxito temporal
para el desarrollo autónomo se iniciaron en Paraguay bajo el gobierno del Don Francia y los López, padre e hijo. Su programa de reforma agraria y la diversificación industrial dirigida por el Estado transforma Paraguay de un país atrasado en un estado relativamente próspero y avanzado. Pero la desastrosa guerra del Paraguay interrumpió este progreso y regresó a Paraguay el atraso y la dependencia. El desarrollo del sistema de hacienda. El neocolonialismo llevó a una expansión del sistema de hacienda en una escala mucho mayor que el periodo colonial había conocido antes. A medida que la creciente demanda europea de productos de América Latina y el crecimiento de los mercados nacionales plantearon el valor de la tierra. Los grandes propietarios de tierras en un país tras otro lanzaron ataques a las sobrevivientes tierras comunitarias indígenas. La idea para hacer más tierra disponible para la agricultura comercial y también para crear un excelente laboral. Tierra, una vez utilizado para la agricultura de subsistencia, es decir, para el consumo local, se convierte hacia la producción para la exportación. Al menos en parte, este disco refleja un esfuerzo de eliminar la competencia indígena en la economía del mercado emergente. En México, la reforma puso el fundamento jurídico de este ataque en los años 1850 y 1860, que alcanzó su punto culminante en la época de Porfirio Díaz. En la región andina, una legislación similar se volvió toda la propiedad comunal en explotaciones individuales, lo que lleva a un siglo de rebelión indígena y represiones gubernamentales sangrientas. Así, en 1881 y 1882, la oligarquía gobernante de El Salvador emitió una serie de decretos que declararan que la forma no comunal propiedad de retención como la única forma legal de tenencia de la tierra. En efecto, abolir las tierras comunales. De esta manera, el campesinado perdió el control de vastas extensiones de tierra del país en los próximos decenios. Confiscación de tierras de la Iglesia por los gobiernos liberales también contribuyó al crecimiento del latifundio. México volvió a ofrecer un modelo con su ley Lerdo y los decretos anticlericales Juárez. Siguiendo el ejemplo de México, los gobiernos liberales colombianos confiscaron tierras de la Iglesia en la década de 1860. El dictador liberal Antonio Guzmán Blanco se apoderó de muchas haciendas de la Iglesia en Venezuela en la década de 1870. Los liberales ecuatorianos expropiaron tierras de la Iglesia en 1895. Tierras tomadas de la Iglesia o arrancando de la
comunidades indígenas fueron vendidas a compradores en grandes extensiones a precios nominales. La concentración de la tierra, la reducción de la superficie cultivable disponible para los propietarios de tierras nativas y mestizas pequeñas estuvo acompañando de un crecimiento paralelo del minifundio, una pequeña parcela antieconómico, trabajo con técnicas primitivas. La confiscación de las tierras y de las comunidades indígenas a utilizar inmediatamente o de mantener por un alza especulativa en valor a condición de grandes terratenientes con otra ventaja, dándoles el control de la fuerza de trabajo local en un momento de aumento de la demanda de mano de obra. Nativos expropiados rara vez se convirtieron en asalariados, verdaderos pagados en su totalidad en efectivo. Para estos trabajadores eran demasiado caros e independientes en espíritu. Los tribunales hacen cumplir la obligación de los peones de permanecer en la finca hasta que hubieran liquidado sus deudas. Los peones que protestaron los bajos salarios o el estilo más intensivo de trabajo exigido por el nuevo orden fueron llevados a sus sentidos por retenes armados, terratenientes o por la policía local o de las autoridades militares. Un sistema de trabajo más extendida era la servidumbre por deudas, en la que los trabajadores se les pagaba en su totalidad o en parte con vales canjeables en la tienda de raya, cuyos precios inflados y a menudo tortuoso contabilidad creó una deuda que se transmite de una generación a la siguiente. El control de recursos. El aumento de orden neocolonial fue acompañado por un crecimiento constante del control corporativo extranjero sobre los recursos naturales y hechos por el hombre del continente. Los recursos no fueron controlados en un solo día, pero se hizo posible a través de las etapas. En 1870, la inversión extranjera todavía se concentraba en gran medida en el comercio, el transporte, los ferrocarriles, los servicios públicos y préstamos del gobierno. En esa fecha, el capital británico disfrutó de una hegemonía indiscutible en el campo de la inversión latinoamericana. En 1914, la propiedad corporativa extranjera había ampliado para incluir la mayor parte de la industria minera y había penetrado profundamente en bienes raíces, la ganadería, la agricultura de plantación y de fabricación. Antes de esta fecha, los rivales de Gran Bretaña habían desafiado con eficacia su dominación en América Latina. De estos rivales, el avance más
espectacular fue hecho por los Estados Unidos, cuyas inversiones en América Latina se había levantado de una cantidad insignificante en 1870 a más de 1.6 millones a finales de 1914. Gran Bretaña tenía casi 5 millones de dólares invertidos en América Latina. Penetración económica extranjera fue junto con un crecimiento de la influencia política e incluso la intervención armada. El imperialismo estadounidense juvenil demostró ser el más agresivo de todos. En los años posteriores a 1898, una combinación de diplomacia del dólar y la intervención armada transformaron el Caribe en un lago americano y redujo Cuba, la República Dominicana y varios estados de América Central, como el estado de las dependencias y protectoratas de Estados Unidos. La política de adquisición. La nueva economía exigió nueva política. Conservadores y liberales, fascinados por el ambiente de prosperidad creada por el auge de las exportaciones, el aumento de los valores de la tierra, el flujo de préstamos extranjeros y el crecimiento de los ingresos del gobierno, dejaron de lado sus diferencias ideológicas y se unieron a la búsqueda de la riqueza. El lema orden y progreso se convirtió en el santo y seña de las clases dominantes de América Latina. La idea darwinista social de la lucha por la supervivencia del más fuerte y la doctrina de Herbert Spencer de razas inferiores se utilizaron con frecuencia para respaldar las afirmaciones racistas de la inferioridad inherente de los nativos, negros, mestizos y las masas mulatas. También entró en la clase alta, arsenal ideológico, el crecimiento, dominio de las economías nacionales, de los sectores de exportación y el desarrollo de un consenso entre aristocracia terrateniente y grupos de orientación capitalista causaron problemas políticos, como el conflicto entre federalistas y centralistas y la escisión liberal conservador, a perder gran parte de su significado. En algunos países, las viejas líneas del partido disolvieron o se volvieron extremadamente tenues. Un nuevo tipo de caudillo liberal, Porfirio Díaz en México, Rafael Núñez en Colombia, Justo Rufino Barrios en Guatemala y Antonio Guzmán Blanco en Venezuela, simbolizaba la política de adquisición. Conclusión. Para concluir el módulo, quisiera agregar que la expansión de la economía de exportación e importación de finales de los siglos XIX y a principios del siglo XX dio lugar a otros cambios sociales. Así, y tuvo un impacto importante en la política. En los países más desarrollados industrialmente,
los sectores medios urbanizados de la sociedad comenzaron a aumentar de tamaño. En Argentina, por ejemplo, la mitad de las personas que fueron clasificados como urbanos por la Primera Guerra Mundial. Y en Buenos Aires, a la clase media se acercaba un tercio de la población de la ciudad. La creación de industrias extranjeras en Argentina, Brasil y Chile también estimuló el crecimiento de la clase obrera industrial, sobre todo después del cambio del siglo. A diferencia de los trabajadores que persiguen las artesanías tradicionales, esta clase se empezó a formar sindicatos y sociedades de ayuda mutua y sentó las bases para convertirse en una fuerza política en el futuro. Pero a medida de que el siglo llegaba a su fin, la clase media urbana, insatisfechos, inmigrantes y grupos empresariales en algunos países se combinaron para formar partidos llamado radical demócrata, que desafió el dominio tradicional de la política por la aristocracia terrateniente. Ellos exigían reformas políticas, sociales y económicas y educativas que darían más peso al sector media emergente de América Latina. También pequeños grupos socialistas y anarquistas, sindicalistas, surgieron en algunos países en la década de 1890, que desafiarían el capitalismo y el neocolonialismo. Por fin, la dependencia de América Latina ha cambiado su cara en el siglo XX, con el cambio en los discursos políticos y sociales internacionales. La depresión de 1930, sin embargo, una vez más, ha alterado los términos de la integración de América Latina en el mercado mundial y, por lo tanto, tenían un impacto en la política. El valor de las exportaciones cayó a la mitad, acabando con los ingresos necesarios para comprar manufacturas importadas. No había más remedio que concentrarse en el desarrollo interno. El resultado más tarde llegó a ser descrito por los analistas como industrialización por sustitución de importaciones. En la década de 1930 fueron principalmente aquellos países que tenían una base industrial que siguió el modelo. La pérdida de ingresos de las exportaciones proporciona un tipo de producción arancelaria y así ayudó a lo largo del modelo económico. Como latinoamericanos carecían de las divisas para mantener sus compras normales de las manufacturas importadas, igual de importante, los trabajos del resultado previsto y prometido mantener la fuerza laboral urbana que sean víctimas de la política radical. Aunque la oligarquía
terrateniente seguía temiendo las consecuencias del poder político de la clase obrera. De allí, el año 1880-1890 es básicamente conocido como el periodo en el que floreció el neocolonialismo en América Latina. Más allá de ese tiempo, también hubo un auge del colonialismo en América Latina en cuanto a la economía, empezando desde México y muchos países de América del Centro. Muchos países también luego expandieron esta política del colonialismo de los Estados Unidos del sur de América Latina. Así que la política que siguieron a partir del siglo XX, a principios del siglo XX, la política estadounidense económica de un tipo de neocolonialismo que floreció bajo el patronato de los Estados Unidos y los dictadores que los Estados Unidos patrocinaba en todos los países de América Latina, especialmente empezando por el gran dictador Porfirio Díaz, que fue uno de los títeres más importantes en las manos de los Estados Unidos para la expansión comercial y económica de neocolonialismo en América Latina. Por los 30 años que él estuvo en el poder, siguió